Saludos a todo mundo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Pierre Menard, autor del Quijote. Este es un relato de Jorge Luis Borges y como es habitual vamos a presentar un pequeño resumen al inicio y luego al final vamos a presentar unos elementos para profundizar en el contenido del relato. Les agradezco a todas las personas que se pasan por aquí, que me dejan su like. Les agradezco sobre todo pues, por sus comentarios. Sus comentarios enriquecen las reflexiones que se presentan acá. Y agradezco igualmente a las personas que se suscriben, que comparten este contenido. Justamente esta es la idea, poder compartir con el mayor número de personas este material. Bien, y pasamos entonces directamente al resumen de Pierre Menard, autor del Quijote. Como ya escuchamos en el título, pues hay aquí algo que resulta asombroso o desconcertante, que es pues el mismo título, ¿no? Sabemos que el Quijote ha sido escrito por Miguel de Cervantes, pero de repente aquí aparece Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Quién es Pierre Menard? Pierre Menard es un poeta francés que ha fallecido recientemente, es un poeta que vivió en el siglo XX y que a raíz de su muerte se han escrito pues una serie de artículos y uno de ellos ha sido el de Madame Henri Bachelier, donde se hace un elenco de las obras que supuestamente Pierre Menard ha escrito. Pues el autor del relato nos dice, a ver, Madame Henri Bachelier ha escrito un artículo donde realmente se agregan obras que Pierre Menard no escribió o donde se están omitiendo algunas de sus obras más importantes. Entonces el autor nos dice, bueno, yo les voy a ustedes a contar cuáles son las obras de Pierre Menard. Y entonces nos hace una afirmación también sorprendente, tan sorprendente como el título nos dice. Pierre Menard tiene una clasificación en sus obras y estas son, por un lado están las obras visibles de Pierre Menard y por otro lado las obras invisibles de Pierre Menard, ¿no? Entonces, partiendo de este elemento, nos dice, bueno, yo les voy a exponer primero las obras visibles, ¿no? Las más sencillas, las más fáciles de entender y de comprender. Entonces hace un elenco de 19 obras, ¿sí? Son 19 obras, digamos que se componen de manera así muy rápida, lo digo, por 5 monografías, algunos sonetos, hay 2 traducciones, una de esas traducciones pertenece a Francisco de Quevedo, eh, y digamos que por hacer una clasificación de esas obras nos encontramos con que en medio de esas 19 obras hay 14 que son, digamos, monografías o artículos que Pierre Menard escribió sobre otros autores, ¿no? Encontramos, por ejemplo, autores como Raimundo Lull, que es un filósofo español que en su momento creó una lógica combinatoria para la creación de un lenguaje universal. O también encontramos un texto donde Pierre Menard hace una investigación acerca de las afinidades y conexiones entre Descartes, Leibniz y John Wilkins, ¿no? Como digo, son 14 obras en las cuales Pierre Menard se refiere a otros autores, lo cual nos hace pensar de alguna manera que Pierre Menard es ante todo pues un gran lector, porque de esas 19 obras pues tan solo 5 son obras originales suyas entre poemas o una teoría que él plantea acerca de unas innovaciones en el juego del ajedrez o la invención de un lenguaje poético, ¿no? Entonces, aquí entonces ya hacemos como esa clasificación general se nos presenta acerca de estas 19 obras de Pierre Menard. Aquí es importante también señalar cómo en esas obras Pierre Menard tiene una forma muy particular de proceder, que es que básicamente él suele presentar el argumento A, el argumento B y el argumento C de cualquiera de las tesis que él está desarrollando en sus obras. Y lo más curioso es que a veces él presenta su verdadero pensamiento oculto justamente en el pensamiento contrario, ¿no? Aquí hay un juego dialéctico o hay un juego, digamos, de reflexión muy interesante que le interesa particularmente a Pierre Menard en el desarrollo de sus obras. Bien, entonces, básicamente en estas 19 obras, con esta clasificación que yo les he dicho, pues nos encontramos con la obra visible de Pierre Menard, que es, pues eso, quizás es la más sencilla, pero la más compleja de todas, ¿no? El autor nos dice, pues ahora sí vamos a hablar de la obra más importante, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar y la tristemente inconclusa, es decir, vamos a hablar de la obra invisible. ¿Y de qué se compone esa obra invisible? Pues esta obra invisible se compone de 3 fragmentos, ¿sí? Se compone del capítulo 9 del Quijote, del capítulo 38 del Quijote de Cervantes y de un fragmento del capítulo 22 que también pues hace parte del Quijote de Cervantes, ¿no?
ya de nuevo les digo aquí, nos volvemos a encontrar otro elemento extraño. Su obra invisible consta de una obra que pues todos sabemos que ha sido escrita en el siglo XVII por Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Qué es qué es lo que sucede acá? ¿No? Como que no entendemos todavía qué es lo que pasa. Bien, pues resulta que Pierre Menard pues, ha dado con la idea de escribir el Quijote, ¿sí? De escribirlo en pleno siglo XX. Y esta idea a él le vino pues por varias fuentes, ¿no? Una de ellas fue una frase de Novalis, donde se recomienda la total identificación con el autor, ¿sí? Y por otra, pues otra de las fuentes que inspiró esta idea de escribir el Quijote en pleno siglo XX, pues le vino a Pierre Menard de unas novelas que el autor nos dice son novelas parasitarias, ¿sí? Donde se juega con los anacronismos y de repente en esas novelas se puede encontrar uno a Jesucristo caminando por un bulevar o de repente el Quijote en medio de Wall Street. Esta última opción a Pierre Menard le parece que es de mal gusto y el autor mismo del artículo lo descarta, ¿sí? Porque pues son novelas que realmente no tienen una gran calidad literaria y que simplemente son un juego con las temporalidades y demás, pero no tienen una gran fuerza o un gran valor estético, ¿sí? Pero bueno, a este punto es bueno aclararnos, bueno, qué es lo que quería hacer verdaderamente Pierre Menard, o sea, quería transcribir el Quijote, quería hacer un Quijote contemporáneo, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer Pierre Menard? Entonces el autor nos dice, bueno, realmente lo que quería hacer Pierre Menard, ¿no? Dice, su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Sí, no quería copiar, no quería transcribir, quería producir esas páginas exactas como las del Quijote del siglo XVII. Y uno diría, bueno, ¿cómo Pierre Menard puede llegar a hacer esto? ¿Sí? ¿Cuál era la metodología que él iba a emplear? Entonces, bueno, como recordaremos, pues la recomendación que hacía Novalis era pues la total identificación con el autor. Entonces Pierre Menard dice, bueno, voy a tratar de identificarme plenamente con Cervantes para de esta manera poder producir, como ya les decíamos, línea a línea y palabra por palabra, la obra que escribió este autor en el siglo XVII. Entonces, Pierre Menard se propone ser Cervantes, ¿no? Entonces, aprender el español del siglo XVII, convertirse al catolicismo, pelear contra los musulmanes, contra los moros, olvidar la historia europea de 1602 a 1918, pero en un momento dice, no, esto es demasiado fácil, esto no es lo que yo quiero, realmente lo que yo estoy buscando es, digámoslo así, realizar una obra realmente heroica, grande, y pues voy a hacerlo de una manera mucho más esforzada, ¿sí? Voy a llegar al Quijote, no transcribiéndolo ni escribiendo un Quijote contemporáneo, tampoco voy a tratar de ser Cervantes, no. Voy a llegar al Quijote a través de mis propias experiencias, de las experiencias de Pierre Menard. Pierre Menard va a llegar al Quijote escribiéndolo palabra por palabra, línea por línea, exactamente, a través de sus propias experiencias de un escritor francés del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es el centro del relato, esto es lo que quiere hacer Pierre Menard, esta es su empresa heroica y pues realmente alocada y es el centro de la ficción del relato. Pero bueno, el autor del relato nos va diciendo, bueno, ¿y por qué Pierre Menard escogió el Quijote? ¿Sí? Pues la razón por la cual Pierre Menard escogió el Quijote, según nos dice el autor, es porque esta obra no le parecía de gran importancia a Pierre Menard. Él decía que podía imaginarse la historia de la literatura sin el Quijote. Pierre Menard en su juventud había leído el Quijote, había leído la obra completa de Cervantes, pero no le había parecido pues una obra indispensable, una obra de particular consideración. Muy diferente consideraba Pierre Menard a otros autores como Poe o como Baudelaire o como Maillard, que para él eran autores indispensables en la historia de la literatura. De hecho, él nos dice pues que elige el Quijote justamente porque está, digámoslo así, como fuera de su tradición literaria y esto hace que su empresa sea más heroica, más difícil.
¿sí? Y aquí es interesante porque nos dice que esa tradición de donde viene Pierre Menard, pues es una tradición, digámoslo así, que tiene una genealogía literaria. Y nos habla entonces que él admira mucho a Poe, ¿no? Y Poe a su vez ha sido quien ha engendrado la literatura de Baudelaire, y Baudelaire a su vez ha sido quien ha engendrado la literatura de Maillard, y Maillard a su vez ha engendrado la literatura de Edmond Test, ¿no? Aquí nos presenta como una especie de línea genealógica que a mí me parece que es efectivamente una clave de lectura interesante que debemos tener en el fondo del relato para el momento en que vayamos a profundizar en el contenido, digamos, del fondo que tiene este interesante relato. Bien, entonces justamente por eso Pierre Menard opta por El Quijote, porque es una obra que no está dentro de su tradición francesa, es una obra que no le parece pues muy importante y esto hace que sea todavía más complejo llegar a esa obra que considera pues como una obra menor, por decirlo así. Bien, hay un momento del relato que realmente es alucinante, ¿no? A propósito de este asombro que va creciendo cada vez más, y es cuando el autor del relato nos plantea una comparación entre el Quijote que ha sido escrito por Pierre Menard y el Quijote que ha sido escrito por Cervantes. Entonces nos dice, bueno, vamos a ver el Quijote que escribió Pierre Menard recogiendo un pequeño fragmento. Y entonces en ese fragmento nosotros leemos, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y entonces el autor nos dice, pero bueno, ahora veamos el Quijote que ha sido escrito por Cervantes. Y nos dice, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Cuando uno llega a este fragmento, realmente uno tiene que volver a leer y darse cuenta de que ambos fragmentos son exactamente iguales. ¿Sí? Ambos fragmentos son iguales, palabra por palabra, coma a coma, línea a línea, son idénticos. Sin embargo, el autor del relato nos dice, efectivamente, el Quijote que escribió Pierre Menard es mucho más interesante, es mucho mejor que el Quijote de Cervantes, ¿no? Porque, pues, esto es lo que observa, digamos, el autor del relato cuando nos habla del Quijote que escribió Cervantes. Dice, bueno, eh, esta enumeración que hace aquí Cervantes, pues es simplemente un elogio retórico de la historia, ¿no? Algo que pues sería muy propio del siglo XVII, no hay como una gran novedad aquí. Pero, en cambio, el texto de Pierre Menard, pues realmente es sorprendente porque nos presenta a la historia como madre de la verdad, ¿no? Resulta ser esto una idea asombrosa, porque Pierre Menard es contemporáneo de William James, ¿no? Y define la historia no como una indagación de la realidad, sino como su origen, ¿no? La verdad histórica para Pierre Menard eh, no es realmente, no es realmente lo que sucedió, sino que es lo que juzgamos que sucedió. Y esto es, según el autor del relato, pues es una maravilla, es una gran genialidad lo que ha escrito Pierre Menard cuando expone en este fragmento que, como ya vimos, paradójicamente es idéntico al que escribió Cervantes. Pero eh, el autor del relato nos dice, no, es mejor el de Pierre Menard. En este punto, cabe preguntarnos, bueno, ¿no? Y aquí haciendo como la transición hacia el punto de la reflexión sobre este relato, ¿por qué es mejor el relato de Pierre Menard que el relato de Cervantes? ¿Qué es la diferencia que hay? Encontramos que los dos textos son idénticos, están escritos de la misma manera, no hay una diferencia entre comas, puntos, nada, son iguales línea a línea, palabra por palabra. Pero realmente lo que encontramos aquí es que lo que cambia es la lectura que se hace, pues, de ese texto. Por lo tanto, aquí se hace sobre todo hincapié en el ejercicio de la lectura, ¿sí? Porque al leer el fragmento de Cervantes, ¿no? Sabiendo que él es del siglo XVII y que estuvo en todo ese contexto histórico y pues todo el trasfondo que tiene esa época, pues resulta ser un texto que pues no tiene gran interés, pero que ese mismo texto
se ha escrito en pleno siglo XX, después de todas las reflexiones filosóficas que se han hecho sobre la historia y demás, pues resulta ser realmente una genialidad. Y lo que hay en el fondo, como digo, entonces es un elogio de la lectura. Aquí lo que cambia es la lectura y es una lectura, además, que es una lectura intertextual. Cuando se analiza el Quijote que escribió Menar, pues se hace todo un análisis intertextual, se citan pues, autores como William James, se trae a colación pues estas visiones de la historia y por eso resulta ser una genialidad. Por lo tanto, aquí parece más importante el oficio del lector que el oficio del escritor. Y ustedes recordarán, seguramente, si conocen algo de la obra de Borges, pues una frase que él constantemente repite, que ha repetido, que repitió en varias ocasiones en algunas entrevistas, y seguramente en algunos de sus textos también por ahí estará esa frase de que Borges se sentía más orgulloso por los textos que había leído que por los textos que había escrito, ¿no? Y aquí, de alguna manera, esa frase o esa tesis, ¿no? De que puede ser más importante los textos que uno lee que lo que uno ha escrito, pues está, digamos, operando, está actuando esta tesis de Borges en este texto, ¿no? Y si nos damos cuenta, si recordamos la bibliografía de Pierre Menard, pues recordaremos que él tenía 19 obras, de las cuales 14 estaban inspiradas pues, en la obra de otros autores. Por lo tanto, nos damos cuenta también, de nuevo les traigo aquí esa idea de que Pierre Menard es ante todo un gran lector. Es ante todo un gran lector. Bien, yo quisiera, digamos, esa es como una primera reflexión que les presento, pero también quisiera agregar eh, una reflexión que pretende un poco responder a una pregunta que creo que abarca todo el texto, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál es el procedimiento que lleva a cabo Pierre Menard para lograr esa empresa heroica de poder reproducir, poder producir línea a línea y palabra por palabra el Quijote de Cervantes? Bien, pues en el texto se nos cuenta, por un lado, que Pierre Menard pues lleva a cabo su labor a través de varios escritos. Él va como ensayando y va probando, va quemando muchos de sus escritos, va borrando, va haciendo como una especie de eso, de borradores y al final pues da como resultado esta obra que es idéntica a El Quijote de Cervantes, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista metodológico nos vemos que quizás hay como una especie de ejercicio de prueba-error, de intentarlo una vez, de intentarlo otra vez y por fin llegar a ese Quijote que es idéntico al de Cervantes sin hacer trampa, digámoslo así, haciendo transcripciones o tratando de copiar el texto original, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte metodológica, pero yo también quisiera resaltar, digamos, cuáles, cuáles son las tesis de fondo que están detrás de esa empresa alocada y obviamente ficticia de poder reproducir exactamente el Quijote de Cervantes. Y bueno, para responder a esa pregunta, yo acudiría, digamos, de manera intertextual, primero, sí como un comentario, digamos, entre paréntesis, a un texto de Borges que se llama Los Inmortales, que por ahí también he dejado un video de este relato, donde efectivamente se plantea la posibilidad de que está haciendo aquí Pierre Menard, porque en un momento Pierre Menard nos dice, bueno, realmente mi empresa, que es muy complicada, pues no es del todo imposible, porque bastaría que yo fuera inmortal para que en uno de esos intentos, pues efectivamente me saliera completa escrita la obra del Quijote. Es decir, en una vida infinita, en una vida pues que no tenga que enfrentarse con la muerte, pues una persona que esté, digámoslo así, sentada todo el día tratando de escribir de alguna manera el Quijote, seguramente en algún momento de su infinita historia coincidiría pues el texto que le ha escrito con el texto de Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces esa es una, digamos, una de las ideas que aparecen por ahí, que es interesante porque nos remite al texto de El Inmortal de Jorge Luis Borges, ¿no? Ahí haciendo pues como este análisis intertextual. Pero dentro del mismo texto nos encontramos pues unas afirmaciones que nos ayudan a responder efectivamente cómo fue que Pierre Menard llegó a escribir tal cual el Quijote de Cervantes. Y es lo siguiente, bueno, lo primero que se nos plantea es una diferencia entre la literatura y la filosofía según pues el relato. Se dice que la diferencia entre ellas es que el filósofo publica en sus textos el procedimiento intermedio que le lleva a las afirmaciones finales de su obra, ¿no? Entonces todos los razonamientos, todos los ires y venires, todas las clasificaciones para al final hacer la afirmación
eh, digámoslo así, filosófica como tal. Entonces, así están escritos los libros de filosofía, ¿no? Son, digámoslo así, es una conclusión donde se recogen todos los silogismos que lo llevan a plantear dicha conclusión. Pero en la literatura, el procedimiento es diferente. Simplemente trabajamos con las conclusiones y omitimos todo ese trabajo de silogismos, todo ese trabajo de ese procedimiento, ¿no? Como mencionábamos, Pierre Menard entonces lo que hace es un poco ir haciendo como papeles, escribiendo, reescribiendo, haciendo borradores de cómo poder llegar al Quijote y demás. Y bueno, sin embargo, Pierre Menard dice que ese procedimiento él lo quema, destruye esos borradores y tristemente nunca sabremos cómo fue que él logró llegar exactamente al Quijote, pero sabemos que estuvo esforzándose en ese procedimiento. Ya aquí, al parecer, nos aparece una clave interesante, porque parecería entonces que el trabajo de Pierre Menard no es tanto un trabajo literario, sino un trabajo filosófico. Es un trabajo que va un poco construyéndose desde las premisas y desde los silogismos para llegar por fin al Quijote, ¿no? Solamente que este procedimiento no lo conocemos, conocemos solamente el resultado final, que es efectivamente ese Quijote que es idéntico al de Cervantes. Entonces, por un lado vemos que el trabajo de Pierre Menard es un trabajo filosófico, ¿sí? Esto como una premisa, ¿no? Luego, hay otro elemento que me parece importante para analizar cómo es que Pierre Menard llega exactamente a reescribir el Quijote. Y es que se nos menciona, también dentro de este texto, que digámoslo así, los textos escritos suelen tener, digámoslo así, una cierta caducidad. De tal modo que todo texto escrito es susceptible de malas interpretaciones, de deformaciones, de olvidos, de deformaciones de ese sentido original que el autor quiere ofrecerle a su obra, ¿no? Y así se nos habla, por ejemplo, de cómo el Quijote, en un inicio, pues es un libro agradable, pero que con el tiempo, a través de lecturas, de deformaciones, de apropiaciones y demás, termina convirtiéndose, pues, digamos, en motivo de exaltaciones patrióticas y gramaticales, ¿no? En brindis patrióticos, y pues en un elemento, pues, muy glorioso, pero el texto, digámoslo así, parecería que como que queda olvidado y simplemente se transforma pues en en toda esta pompa y en todos estos honores que se le ha ofrecido a la obra del Quijote, ¿no? Y este planteamiento pues nos dice, bueno, o sea, como que naturalmente toda letra escrita tiende hacia su degeneración, hacia su simplificación, y esto lo quiero conectar con un elemento que me parece que nos ayuda a entender el texto, ¿no? Hay como una especie de superposición también que se da en esta degeneración de la palabra escrita, y justamente esta superposición o degeneración o olvidos y demás se nos muestra justamente cuando Pierre Menard nos habla de aquellos autores que le son más gratos. ¿Sí? Cuando nos habla, por ejemplo, de Poe, ¿no? Y va señalando cómo Poe engendró a Baudelaire y cómo Baudelaire engendró a Maillard y cómo Maillard engendró a Edmond Test. Digamos, esa simplificación de los textos escritos que terminan casi que convirtiéndose en una genealogía, me parece una clave importante para descifrar el procedimiento que Pierre Menard lleva a cabo en esta reconstrucción o en esta escritura exacta del Quijote. Porque me parece entonces que, como ya vimos, el esfuerzo que hace Pierre Menard, más que un esfuerzo literario, es un esfuerzo filosófico, y entonces lo que haría Pierre Menard para llegar a esa escritura del Quijote sería un poco remontarse a esa tradición, digámoslo así, que va de Edmond Test, que pasa por Maillard, que va hacia Baudelaire, que llega hasta Poe, y así hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, hasta poder llegar, digámoslo así, hasta Cervantes. Y aquí es interesante que en el elenco de las obras que ha escrito Pierre Menard se subraya que él tiene una traducción de Quevedo, porque, digamos, haciendo estas elucubraciones aquí acerca de esta ficción, podríamos entender entonces que ese remontarse de los autores que hace Pierre Menard, pues justamente llega hasta Quevedo, ¿no? Y por ahí averiguando algunas cositas que no aparecen dentro del texto de Borges, pues al parecer Quevedo fue un autor leído y bastante estudiado en el siglo XVI y siglo XVII en Francia,
Y obviamente, pues, a Quevedo también le correspondería, pues, esa línea genealógica que lo conecta con Cervantes. Entonces, eh, como digo, la labor de Pierre Menard para poder llegar al Quijote es una labor casi como eso, es una labor filosófica en tanto que se va remontando en los procesos genealógicos literarios hasta llegar de alguna manera, que obviamente hace parte de la ficción, hasta el texto completo, íntegro, ¿no? O estos fragmentos de El Quijote. Bien. Vale, este relato realmente es uno de los relatos más interesantes que tiene Borges. Creo que aquí hay un montón de ideas y tesis que pues desarrollarlas nos llevaría muchísimo tiempo, pero espero que este resumen y estos comentarios les ayuden un poquito a, pues, a comprender un poco mejor este texto, que nos ayuden también a darle una segunda lectura al texto de Pierre Menard, autor del Quijote, y que seguramente en esa segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta décima lectura podríamos encontrar pues muchos elementos que agregarían más puntos a esta reflexión o a esta comprensión que yo les ofrezco. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video y bueno, nos veremos hasta la siguiente ocasión. Hasta luego.